Continuemos con la solución del problema 226A. Como pueden observar, aquí tenemos ya vertidos todos los datos que sacamos del planteamiento. ¿Qué podemos observar? Básicamente, todos los datos que tenemos de partida están en unidades del sistema inglés. El flux, por ejemplo, los coeficientes que originalmente nos habían dado, aunque aquí los expresamos como horas a la menos 1, por lo tanto es indistinto en qué unidades los manejemos. Entonces hay que decidir en qué unidades vamos a trabajar. Dado que la mayoría de los datos están en sistema inglés, vamos por lo tanto a trabajar en esas unidades, ya que también la mayoría de las respuestas, algunas de las respuestas nos los piden en ese sistema de unidades. Y bueno, a pesar de que aquí en la pregunta 4 nos lo están preguntando en kilogramos, al final solo va a ser una simple conversión. En el planteamiento anterior habíamos establecido la densidad del líquido en kilogramos sobre metro cúbico. Pero bueno, eso no es ningún problema tomando en cuenta la densidad del agua en sistema inglés. Nosotros podemos establecer ahora que la densidad del líquido es de 61.81, teniendo en cuenta la gravedad específica de 0.99. Empecemos entonces con la solución del balance de masa del problema. Lo primero que podríamos hacer es empezar a realizar la transformación de las unidades de concentración. Esta que tenemos aquí a la entrada de la fase gas y la que tenemos a la entrada de la fase líquida. Entonces comencemos con los cálculos de esta concentración, Ya1. Entonces escribamos qué es lo que vamos a hacer para que no se nos olvide. Cálculo de Ya minúscula A1 y de su correspondiente relación, Ya mayúscula A1. Entonces, para calcular el valor de la fracción, vamos a simplemente dividir 1 entre 100. Con sus correspondientes unidades, si aún tenemos dudas, libras mol de A entre libras mol totales, es decir, libras mol de G1. Ahora, para el cálculo de la relación vamos a tener en cuenta este valor que acabamos de calcular y debemos de tener en cuenta que aquí oculto tenemos este 1 que se refiere a las libras mol totales. Al hacer esta resta con respecto a 1, lo que nosotros vamos a obtener van a ser las libras mol de GS. Y por lo tanto, el valor de 0.01 va a corresponder a las unidades de una relación, libra mol de A entre libra mol de GS. Ahora calculemos el valor de las concentraciones de la fase líquida, es decir, la fracción mol en 2 y su respectiva relación. De una manera similar a lo que hicimos en la fase gas, la fracción mol en este caso vamos a obtener de dividir 100 entre 1 a la 6 o entre 1.000.000 para obtener básicamente el valor de la fracción. De manera similar a lo que ya hicimos, el cálculo de la relación se va a obtener al dividir la fracción entre 1 menos la fracción. Volvemos a recordar que este 1 representa el total de L2 y al restar la fracción obtenemos la cantidad respectiva de LS en este caso. De esta forma obtenemos 1.001 por 10 a la menos 4 libras mol de A entre libras mol de LS. De esta forma ya calculamos las dos concentraciones más evidentes que podríamos calcular, que en este caso era la concentración del gas a la entrada y la concentración del líquido a la entrada. ¿Qué podemos seguir haciendo? Bueno, primero vamos a escribir la ecuación de balance para que podamos identificar
qué variables tenemos disponibles, qué variables ya conocemos o qué variables podemos calcular. Entonces, recordemos para absorción, la ecuación de balance establece que TA es igual a GS por la diferencia de concentraciones, la mayor menos la menor, que esto va a ser igual a LS por otra diferencia de concentraciones, la mayor menos la menor, y esto va a ser igual a la parte del gasto mínimo, que es LS mínima por la diferencia de concentraciones. Ahora, esta ecuación debemos de adecuarla a las condiciones del problema. En este caso, si observamos, los valores de inicio de gasto en realidad no son un flujo como tal, son un flux. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es adecuar esta ecuación expresando todos los gastos como un flux, para que nos quede de esta manera. Todos los gastos divididos entre S. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a identificar qué variables ya tenemos calculadas o cuáles otras podemos calcular. Por ejemplo, en este caso ya tenemos Y1, tenemos X2. De los flujos que tenemos, aunque no lo tenemos todavía calculado directamente, pero lo podemos calcular, tenemos GS sobre S. ¿Y cómo lo vamos a calcular? En las condiciones del gas a la entrada tenemos perfectamente bien definido el flux y la concentración. Con estos dos valores nosotros podemos calcular GS de la siguiente manera. Entonces establecemos el cálculo de GS de la siguiente manera. Podemos establecer que G1 sobre S es igual a GA1 más GS. Bueno, y este GA1 podemos ponerlo de distintas formas. En este caso voy a escoger ponerlo como fracción para que la ecuación quede de la siguiente manera. G1 sobre S por la fracción respectiva más GS. Entonces, si nosotros simplificamos esta ecuación, podemos llegar a lo siguiente. GS sobre S va a ser igual a G1 por 1 menos Y1. Entonces, si sustituimos valores, GS sobre S es igual a 500 libras mol por 1 menos 0.1. Y eso nos da un valor de GS de, vamos a hacer la operación, 500 por 1 menos 0.01. Eso nos da un valor de 495 libras mol de GS sobre hora pie cuadrado. De esta forma entonces ya calculamos el valor de GS. Regresando a nuestra ecuación de balance, ya tenemos ahora otra vez calculado una variable más, GS. Pero si observamos, aún tenemos bastante más variables que tendríamos que conocer. En este caso es esta concentración del gas a la salida y la concentración del líquido a la salida. Entonces, en apariencia pareciera que ya no podemos seguir calculando concentraciones, sin embargo deben de recordar
básicamente qué valores de entrada le están dando en el problema. Y aquí nosotros tenemos un valor que debemos de tener en cuenta para seguir calculando eso, que es básicamente el porcentaje transferido. Si nosotros sabemos interpretar correctamente esta condición, vamos a poder calcular la concentración a la salida de la fase gas, dado que es una operación de absorción. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a establecer que queremos calcular YA2. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Nosotros tenemos que TA es igual a 0.98 de GA1. Retomamos la ecuación de balance y nosotros sabemos, utilizando los datos de la fase gas, que TA, en este caso va a ser GS sobre S, por YA1 menos YA2. Esto es igual a 0.98 de GS por la relación en 1. ¿Se acuerdan de esta equivalencia? Aquí básicamente al multiplicar GS por la respectiva relación vamos a obtener el valor de GA1. Ahora esta ecuación está ligeramente incompleta porque le falta GS sobre S. Entonces, nosotros vamos a empezar a observar que aquí básicamente estos dos gastos se pueden eliminar y nos queda que YA1 menos YA2 es igual a 0.98 por la relación en 1. Ahora nosotros esto, si lo simplificamos, vamos a llegar a la siguiente expresión. YA2 va a ser igual a 0.02 de YA1. Entonces, la relación en 2 va a ser 0.02 por el valor de la relación, que en este caso era 0.0101. Hagamos la operación y eso nos da un valor de 2.02 por 10 a la menos 4 libras mol de A entre libra mol de GS. Entonces así ya tenemos el valor de otra variable, que en este caso es esta concentración. Ahora, si observamos, seguimos teniendo aún varias incógnitas en esta ecuación. Bueno, aquí tal vez podríamos calcular TA, eso lo vamos a dejar para después si es que se necesita, pero al menos en las concentraciones todavía desconocemos la concentración de líquido a la salida. Esta XA1 máxima también la desconocemos y el valor de LS también es una incógnita. ¿Qué podemos hacer? De las condiciones del problema, si recuerdan, vamos a verlas. Yo tengo esta condición de aquí, esta relación de gastos de LS que es igual a 1.5 de LS mínimo. Entonces eso hace que estas dos variables se transformen en realidad en una sola incógnita. Y bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Aún tenemos este problema y este problema, estas dos variables que no conocemos, esas dos concentraciones. Pero bueno, si recuerdan, nosotros esta concentración XA1 máxima la podemos obtener a partir de una gráfica. ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Se acuerdan de lo que vimos en los videos pasados de cómo saber si necesitamos o no graficar? ¿Qué va a pasar en este caso? Nosotros tenemos una ecuación de equilibrio de esta forma.
ya de equilibrio es igual a 1.07 de la fracción mol en el líquido. Y entonces la pendiente en fracciones tiene un valor de 1.07. ¿Se acuerdan de las consideraciones? Bueno, ahorita las vamos a utilizar para saber si tenemos que graficar o no. Ok, entonces especificamos que vamos a hacer el cálculo de la relación y bueno, su respectiva fracción del líquido a la salida de la torre. Entonces, escribamos la consideración como la pendiente en fracciones tiene un valor de 1.07 y este valor es menor, es mayor a 0.08. En absorción, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar que el valor de equilibrio es igual a la máxima. Bueno, aquí lo puse en fracciones, pero yo también lo puedo expresar en relaciones, que es en realidad la que estoy buscando. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues calcular este valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ecuación de equilibrio. XA1 de equilibrio va a ser igual a YA1 de operación entre 1.07. O sea, 0.01 entre 1.07. Este valor de equilibrio, por lo tanto, va a tener un valor de 9.3458 por 10 a la menos 3. Vamos a poner sus unidades, libras mol de A entre libra mol total, en este caso L1. Ya no voy a poner la transformación a relación, simplemente voy a poner el resultado. Entonces, de esta forma ya tenemos el valor de la en el equilibrio, que como ya sabemos, de acuerdo a la expresión que colocamos acá, es igual. Entonces, solo nos falta encontrar el valor de la concentración de líquido a la salida. Para eso vamos a usar la ecuación de balance de la parte que nos interesa. XA2 fluxes es igual a LS mínimo entre S por XA1 máxima menos XA2. De esta expresión yo puedo despejar directamente XA1, que nos va a quedar de la siguiente manera. XA1 máxima menos XA2 entre el factor de exceso más XA2. Entonces, este valor que estoy buscando va a tener el siguiente resultado. Pongamos la operación. 6.3227
como. Y de esta forma obtenemos el valor de 6.2829 por 10 a la menos 3 libras mol de A entre libra mol total L1. Regresemos ahora otra vez a la ecuación de balance para que observemos cuánto hemos avanzado. Entonces, de acuerdo a esto, ya calculamos entonces la concentración XA1 máxima y XA1. Viendo la ecuación de balance, básicamente ya la tenemos resuelta, porque ahora el siguiente paso, por ejemplo, todo este término ya lo conocemos. Podríamos calcular TA para después despejar LS. Y calculando LS sobre S, básicamente resolvemos el balance. Entonces, vamos a establecerlo. Vamos a empezar, por lo tanto, con el cálculo de TA y el cálculo de LS sobre S. Entonces, de acuerdo a la ecuación de balance, TA sobre S, vamos a especificarlo, es igual a GS sobre S por YA1 menos YA2. Entonces, TA sobre S es igual a 495 por 1.0101 menos YA2. Vamos a ver cuál es su valor. Ahí está arriba, 2.02 por 10 a la menos 4. Y eso nos da un valor de 4.8995 libras mol de A sobre hora pie cuadrado. Sigamos ahora con el cálculo de LS sobre S. Esto va a ser igual a TA sobre S, que acabamos de calcular, entre la diferencia de concentraciones. Entonces, 4.8995 entre 6.3227 por 10 a la menos 3 menos 1.0001 por 10 a la menos 4. Y eso nos va a dar un valor de 787.4 libras mol de LS sobre hora pie cuadrado. Ok. De esa forma, entonces, si volvemos a regresar a la ecuación de balance, podemos observar que ya la tenemos resuelta. Calculamos TA sobre S y LS sobre S, que básicamente son todos los valores de la ecuación de balance que me interesa calcular o saber. Bueno, antes de finalizar esta parte, podemos ya definitivamente contestar la pregunta número 4 antes de entrar a todo lo correspondiente a lo de transferencia de masa. Entonces, hagamos ese último cálculo antes de finalizar esta parte. ¿Y qué tenemos? Vamos a establecer el cálculo de L1 másico sobre S. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar una de las formas que ya habíamos visto en clase, que básicamente es la siguiente. Voy a utilizar los valores mol que ya conozco de LS sobre S por el peso molecular de LS más la relación en 1 molar por el peso molecular de A.
Entonces usemos los valores respectivos. 7.87.4 por el peso molecular del S, que es el agua, más 6.3227 por 10 a la menos 3 por el peso molecular de A, que en este caso vale 46. Eso nos va a dar un resultado de 14.402 libras de L1 hora pie cuadrado. Pero bueno, este valor nos lo están pidiendo en kilogramos sobre hora metro cuadrado. Entonces hagamos la conversión para obtener el siguiente valor: 70.381 kilogramos de L1 hora metro cuadrado. Y bueno, de esta forma hemos terminado el balance de masa al obtener y contestar este valor y contestar la pregunta número 4. En el siguiente video vamos a pasar a resolver toda la parte de balance de masa, que básicamente va a consistir en contestar estas 3 preguntas.